Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García del programa Noche Literaria de Radio Nuestra América. La radio se encuentra en los Estados Unidos y en las mañanas tenemos transmisión en inglés y ya después del mediodía tenemos transmisión en español. En esta ocasión tengo a Leonardo Ramírez Martínez, un poeta y escritor colombiano, y las personas que ya nos están viendo en las redes sociales ya lo pueden ver que lo tengo en imagen, y le doy la más cordial bienvenida al programa Noche Literaria. Leonardo, es un placer tenerte en este programa y espero que nos platiques mucho de tus libros en tu gran caminar. Manejas mucho el camino, el caminar, y en esta ocasión el libro se titula Entre Caminos y Voces. Y es tu segundo libro y andas caminando por el mundo buscando qué, o qué quieres demostrarnos a todos nosotros que estamos leyendo apenas tus, tus letras, tus poesías. Platícanos un poco de ti y platícanos de este segundo libro, Entre Caminos y Voces. Bueno, Armando, no, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a este maravilloso programa. Un cordial saludo a todos y todas. Pues, Y bueno, la verdad, muy contento de estar acá compartiendo este espacio. Bueno, mira, pues con respecto a mí te diría eh, que siempre he tenido como una tensión como entre lo académico y lo literario. Yo vengo de la academia, yo soy docente universitario, tengo una maestría científica en administración y he estado como muy ligado, digamos, a ese asunto de la reflexión, sobre todo filosófica, la reflexión en el campo de lo administrativo, pero en algún momento de la vida decidí dar ese giro también hacia lo literario, hacia la poesía, y pues eso va marcando muchísimas cuestiones, sobre todo con la apertura, por ejemplo, a conceptos como el de sentipensar, la apertura a saber que a través de la poesía también podemos expresar muchas denuncias, muchas inquietudes, muchas reflexiones. Entonces, eso ha sido un poquito como de mi caminar, siempre en ese tránsito entre el sentir y el pensar, y entre las reflexiones académicas y sociales, sobre todo de las comunidades y de la naturaleza. muy bien, y manejas un término que la primera vez que lo leo y es nadaísta. Y el Ujú. nadaísmo, en mis tiempos, yo lo hubiera llamado poesía de protesta. Pero no sé desde cuándo empezó este término, pero es un término dedicado a un estilo y técnicas de grupos literarios en el siglo XX, y estoy traduciendo del inglés al español, que explotaron accidentalmente o incongruentemente los efectos de su trabajo y que programaron desafíos establecidos contra los cánones dentro del arte a través de los asuntos morales. Y no sé si esté bien en la traducción, pero eso es lo que me indica aquí lo que es el dadismo, y tengo entendido que también es un movimiento artístico literario de vanguardia. Pero en mis tiempos, cuando yo creo que tenía yo tu edad, le llamábamos poesía o canción de protesta. Ah, no sé si esté equivocado, pero corrígeme. ¿Qué es el dadaísmo? Pues Armando, yo creo que ese nombre que le das tampoco, no está muy lejano de lo que de verdad significa el nadaísmo. A mí me parece que la poesía nadaísta es sobre todo una poesía de protesta, una poesía que busca denunciar situaciones sociales, que busca a través de la literatura empezar a cuestionarlo todo, sobre todo, y a cuestionar muchas como de las costumbres que venimos teniendo, y eso hace parte también como de mi camino por la poesía. Yo cuando descubrí que había otra manera de hacer poesía, que la poesía no tenía que ser siempre digamos, la poesía romántica o la poesía en versos, que eso siempre me ha causado mucha dificultad, y a pesar que lo valoro y a pesar que reconozco que hay muy buenas poesías o muy buenos poemas escritos de esa manera, siempre me ha costado, por ejemplo, la idea de sentarme a escribir un poema contando las sílabas para que en cada verso tenga 10 sílabas, por ejemplo, que es Mm, como una manera
digamos, de entender la poesía. Yo creo que la poesía que hago desde el nadaísmo o como nadaísta, pues justamente hace parte de como de esa búsqueda de una poesía más libre, del verso libre y sobre todo una poesía, como tú lo dices, que sea una poesía protesta, que sea una poesía que denuncie esos agotamientos de lo cotidiano, esos agotamientos de lo burocrático, esos agotamientos de un sistema económico que nos oprime cada vez más. Entonces, eso es lo que he encontrado en la poesía y eso es, digamos, una de las potencias del nadaísmo. Tú mencionas aquí en los escritos que me llegaron que la poesía se convierte en la reexistencia ante la profunda crisis. ¿A cuál crisis te refieres? ¿O a las crisis que todos pasamos? Así es, Armando. Pues yo hace algunos años vengo trabajando con el grupo de pensamiento ambiental, que es un grupo que está en la Universidad Nacional de Colombia, que lo dirige mi gran maestra Patricia Noguera y con ellos, y bueno, y con otras comunidades, sobre todo latinoamericanas, pero que también han estado presentes en el mundo, venimos denunciando algo que llama o que hemos llamado crisis ambiental. Y la crisis ambiental, pues, está por esa crisis de lo ecológico, de la contaminación, la deforestación, pero no se agota ahí, sino que también por nuestra manera de entender lo ambiental, como una relación entre cultura y ecosistema, pues también nos referimos, cuando decimos crisis ambiental, pues nos referimos a esa crisis de lo social, a esa crisis de sentido quizás de esta época, a esa crisis de la desigualdad social, a esa crisis, como te decía, de lo burocrático, que es una de las cuestiones que me ha preocupado mucho, por ejemplo, y es que las personas no están siendo felices en sus lugares de trabajo, por ejemplo, de que a las personas les cuesta muchísimo despertar cada día y saber que tienen que estar en un lugar donde quizás no quieran estar o que no se están sintiendo valoradas, por ejemplo. Entonces, todas esas cuestiones y bueno, además de las profundas guerras que enfrentamos, todo eso va configurando lo que podemos llamar crisis ambiental, además también de una manera de entender la poesía y es que para mí la poesía es como, como una herida también. Yo creo que la poesía es como una catarsis para expresar justamente todos esos agotamientos y todas esas cuestiones de las crisis. Mm. ¿Quién es tu referente para trabajar este tipo de arte poético? ¿A quién te inspiras o a quién admiras dentro del campo de la poesía dadaísta? Uy, Armando, pues esa pregunta es compleja también porque quizás resaltar a alguien sería desconocer también a muchas otras personas, Un pero en este ejemplo. momento Ujú. sí, en este momento me gustaría como resaltar a dos poetas de los cuales he seguido, digamos, cierta línea o he aprendido muchísimo. Y el primero, sin duda alguna, es Gonzalo Arango. Gonzalo Mm. Arango es un poeta colombiano que nace en Andes, Antioquia, y que funda ese movimiento del que hablábamos hace un momento, que es el nadaísmo. Yo creo que con Gonzalo Arango he aprendido muchísimo de las maneras no solamente de ver la poesía, sino ver la literatura y escribir como tal poesía y demás. Y también hay un segundo poeta que me gustaría como resaltar en ese momento y más en el espacio en el que estamos, que es Charles Bukowski. Mm. Bukowski tiene también una manera de escribir poesía y de hacer literatura justamente a partir de ese agotamiento de la crisis y ese agotamiento y denuncia de un sistema. Entonces, me gustaría por el momento como referenciar a esos dos grandes poetas. La situación en que el mundo está, los conflictos de la guerra ahorita que existe entre Rusia e Ucrania y también los problemas ecológicos que sufre el planeta. Vamos a un paso acelerado, a una destrucción que merece ser dicha a gritos a través de la poesía, a través del canto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo, y eso lo he trabajado mucho con los estudiantes, y es mostrar cómo el arte en sí mismo tiene esa, como esa potencia de denunciar eso que quizás la ciencia no vea o que quizás algunos otros espacios del conocimiento humano no reconozcan, y es justamente lo que tú mencionas. A mí me parece, mira que hay algo muy particular que me causa mucha curiosidad, y es que
parece que sabemos que vamos hacia una destrucción, sabemos que vamos hacia una autodestrucción, pero no hacemos como nada para cambiar las lógicas o para cambiar las dinámicas que nos están llevando a esa autodestrucción. Entonces a mí sí me parece muy importante como resaltar la palabra de los artistas, bueno, y no solo la palabra, sino también quienes se expresan a través de la pintura, a través del teatro, a través de la música. Yo creo que hay muchos artistas que han venido denunciando eso. Y también tu pregunta me recuerda mucho, Armando, me recuerda un verso de Hölderlin, que es un gran poeta también que lo he leído bastante. Hölderlin lanza una pregunta que a mí me ha llevado a preguntarme también muchas cosas y es, en un poema él dice, ¿para qué poetas en tiempos de penuria? Dice él. Y yo creo que eso es muy importante preguntarnos, ¿cuál es la función del poeta y del artista en este contexto de crisis también? Ujú. ¿Cuál poema nos podrías leer ahorita que pudiera resumir en parte lo que está pasando, pues, Latinoamérica, el mundo, algo de tu inspiración que nos pudieras ah, declamar en este momento? Sí, pues yo creo que tratar de resumir el contexto es bien complejo, pero quiero compartir un poema pues en este espacio que justamente nos hace o parte de una pregunta que a mí me ha interesado muchísimo y es a partir de la figura de Cristo, del Dios cristiano, ¿qué pasaría donde Cristo llegara y viera este contexto actual, por ejemplo, este contexto de guerra, este contexto de desigualdad social, ese contexto de conflicto armado también? Entonces, quiero compartirles un poema que surge a partir de esa pregunta Ujú. de qué pasaría cuando Cristo llegara a esos territorios. Entonces el poema titula Caminando con Cristo. Cristo, te bajé de la cruz de cada escapulario para llevarte a caminar conmigo a través de la palabra. Cuando escuchan mi Cristo, algunos se echan la bendición, otros lloran de alegría por verte tan vivo o de tristeza por mi blasfemia que les quemó los oídos, por lo menos algo de luz para esos corazones muertos. Eres, quizás, uno de los maestros a quienes más necesitan escuchar, pero están ensordecidos por las iglesias que se construyeron utilizándote como pretexto. Algunos no comprenden que cuando moriste en aquella cruz murió el último cristiano. Con mi poema retornaste para continuar tu camino de amor. Te prepararé el camino para cuando decidas volver. Los nadaístas te estaremos esperando con vino, manifiestos, marihuana y libros de Nietzsche. Será una noche bohemia. Nadie creerá tu anhelada segunda venida y eso nos permitirá disfrutar de conversaciones alejadas de los creyentes. Tu palabra caminará con nosotros. Te confundirán con un hippie más, con un poeta de la vida. Tus conferencias tendrán lugar en pequeños cafés a donde solo irán unos cuantos poetas. Te promocionaremos en redes sociales y se crearán grupos para deslegitimar que tú eres el enviado del Dios que les han mostrado. Te reclamarán porque no defiendes las santas autodefensas. Te incluirán en la lista de limpieza social y una noche cualquiera, los nadaístas, te enterraremos en un cofre de madera parecido a la cruz donde estabas en tu primera muerte. Diremos algunas palabras de agradecimiento y 3 días después esperaremos a que nos visites para mostrarnos las heridas de bala y nosotros te responderemos. Cristo, Cristo, te dijimos que te dedicaras a escribir poemas con nosotros, que la ciudad no te merece, que no están preparados para ti. Muy bueno. Este poema me recordó un cartel en los años 60. Me imagino que todavía no nacías, en el siglo pasado, en los años 60, donde tenían la imagen de Cristo, pero como guerrillero. Los veían así, bueno, la imagen del Cristo como lo conocemos, con un rifle aquí en la espalda, y Jesucristo guerrillero. Querían reflejar porque lo consideraron muchos como un gran líder social o una persona que murió por una causa, ¿no? Fue Claro. crucificado, entonces lo veían de esa manera. Y ahora ya desde el punto de vista religioso, pues ya es otra cosa. Inclusive el mismo Jesús en Mateo 24, todo lo que está pasando en la humanidad lo plasma.
en sus propias palabras. Ah, tu libro, Entre Caminos y Voces, ¿en dónde lo pueden comprar la gente? ¿Cómo lo pueden adquirir? Bueno, Armando, pues mi libro es un libro que emerge de un proceso de autogestión. Mm, Es un libro que no está pues publicado a través de ninguna editorial, sino que lo hice pues no solo, pero sí, digamos, como alejado de esa institucionalidad. Lo ujú, hice a través de afectos, de compañeros y compañeras que me ayudaron a hacer este proceso. Y por mm, eso, pues entonces, por ejemplo, acá en Pereira, que es un municipio cercano a donde estoy, en Pereira Risaralda, pues se pueden encontrar en algunas librerías o incluso en Bogotá también y Medellín he tenido la oportunidad de enviar algunos libros. Pero la manera más sencilla es escribirme directamente, ya sea a mis redes sociales, en Facebook, que solo manejo Facebook, o, o a través del WhatsApp, pues me pueden escribir directamente y hago envíos nacionales, internacionales, o les puedo enviar algunos poemas. Bueno, yo creo que es muy importante también como esa construcción colectiva y ese compartir de la palabra. Entonces, creo que ahorita tendré espacio para darles el WhatsApp o las redes sí, cómo sociales no, y cómo no. El espacio está abierto para eso. de una. Entonces, pues en Facebook aparezco como Leo Ramírez Martínez. Y mi WhatsApp es, bueno, el indicativo de Colombia es +57 y mi número es 312-881-0826. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, si quieren conocer más del nadaísmo, del pensamiento ambiental, del sentipensar, o si quieren simplemente como conversar, pues me pueden escribir y ahí estaré muy atento a los diálogos. Muy bien. ¿Y del primer libro, cuál es el primer libro? ¿Su título cuál es? El primer libro se llamó Nunca es tarde para caminar. Y ese también te lo pueden pedir o ya se agotó. Pues está agotado, pero les puedo compartir una versión digital que estamos gestionando o estamos también mirando la posibilidad de unas reimpresiones. Bueno, ahí estamos como trabajando en otras ideas, pero claro que sí, ahí estaré pendiente de compartir la poesía. ¿Y entre tu caminar hay un tercer libro o todavía no? Sí, sí, Armando, te cuento que bueno, de mi parte ya terminé de escribir mi primera novela, que será publicada más o menos a mitad de este año, y en este momento ya está en proceso como de revisión, la está leyendo la persona que va a hacer el prólogo de la novela, también la está leyendo el pintor que va a ser la portada, porque para este tercer libro que voy a publicar, la idea es que sea una pintura, que la portada sea una pintura, entonces ya la está leyendo el artista que va a hacer en la portada y yo Ujú. creo que ya más o menos en 2 mesecitos entrará en proceso pues de producción y a mitad de año será publicada. Muy bien, pues aquí la radio, Radio Nuestra América en Estados Unidos, para el mundo, a todo Hispanoamérica, está abierta la puerta para que lo lances desde aquí si es posible. Mi radio la han utilizado músicos y todo para lanzar sus proyectos y también mismo escritores. Entonces, te pongo la radio en tus manos para que cuando decidas o ya tengas lista la novela o ya tengas listo el otro libro, pues desde aquí lo utilices para que la gente lo conozca y lo pueda adquirir. Un último mensaje a la humanidad en el momento en que estamos viviendo, de tu parte. Claro que sí, no. No, primero, muchas gracias Armando por esa invitación y por abrirnos las puertas a los escritores, a los poetas, a los artistas. Yo quiero como resaltar mucho eso. Para mí es muy importante personas como tú que se dedican a la gestión, a la divulgación de la poesía y del arte en general. A mí eso me parece una labor muy loable y te agradezco profundamente por hacerlo y por dar a conocer estas reflexiones. Y bueno, en cuanto a un mensaje para la humanidad, pues me Ujú. la dejas muy difícil porque estamos en momentos muy convulsionados, pero mi mensaje principal sería, o bueno, por el momento me atrevería a decir que debemos encontrar entre todos y todas una construcción de otros mundos posibles. Creo yo que eso lo dice
mucho también un gran autor que me gusta y que he seguido bastante, que se llama Arturo Escobar. De hecho, Arturo Escobar tiene un libro que se publica hace algunos años y que titula Otro posible es posible. Entonces, yo creo que mi mensaje sería ese, que creamos en que existen otras posibilidades, otras alternativas, que la única vía no es el desarrollo, que la única vía no es la industrialización o el sistema económico en el que estamos, sino que necesitamos definitivamente construir otros mundos posibles, necesitamos construir otras palabras, otras expresiones que nos permitan salir o enfrentar esta profunda crisis ambiental para, para estar a favor de la vida también, que creo que sería como un mensaje también muy importante, esa importancia de la vida misma y de defender la vida por encima incluso del lucro, del capital o encima de las guerras. Yo creo que debería estar la vida y el buen vivir entre las comunidades y con la naturaleza que somos, creería yo. Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho tus palabras y que no sea la última vez, sino que nos veamos nuevamente con tu novela o con tu otro libro. Y que te mando un abrazo virtual y que la pases bien. Y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar contigo. Te lo agradezco mucho. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, gracias a ti.